Esta misma ánimo que usted tiene, diga conmigo ánimo. ¿Usted está listo para recibir un testimonio de gloria y poderoso? No hay nada imposible para Dios. Lo que usted puede pensar que Dios, es que esto nadie lo puede arreglar. Yo sé que hay un Dios todopoderoso que lo puede cambiar todo. La persona que va a estar aquí hoy es uno de los ancianos de la casa. Es un hombre hecho y derecho ya. Pero cuando llegó aquí era un jovencito. Era un jovencito con muchos sueños, emprendedor. Y Dios lo primero que hizo fue que lo libertó. Y sin más preámbulo, quiero que reciban con un fuerte aplauso al anciano Ramón Arriaga Monchito. Aleluya. En noche de testimonio. Ese aplauso le falta. Dele un fuerte aplauso al Señor. Aleluya, santo, gracias Dios. Gracias por esta noche. ¿Cómo están, iglesia? ¿Están bien? Lo sentí como flojo. ¿Cómo están en esta noche, iglesia? ¿Están bien? Santo. Bueno, antes de comenzar, se los tengo que decir porque yo aprendí que cuando tú dices las cosas te las sacas de encima. Antes de subirme aquí hace unos minutos atrás, mi esposa me pregunta, ¿cómo estás? Y yo le contesto, estoy nervioso. Y ella me mira, ¿por qué estás nervioso? Y yo, porque pues me toca predicar otra vez. Y cada vez que tengo que predicar me pongo nervioso y me da dolor de barriga y no puedo dormir y me pasan mil cosas. Y ella mira, ajá. Y pues que hoy también están los apóstoles. Y a veces, pues la mayoría de las veces yo estoy en unas asignaciones afuera y me dejan. Y yo digo, bueno, yo sé que después lo van a ver por Facebook Live, pero pues no es lo mismo. Pero gloria a Dios, me honra, apóstoles, gracias. Gracias por el privilegio, gracias por la oportunidad de este micrófono y esta responsabilidad que me trae el pueblo. Así que no lo tomen poco, gracias, gracias, gracias. Y nada, vamos a comenzar en esta noche. Diga a la persona que está a su lado, hay una historia que contar. Y yo hablando con mi esposa, preparándome, hay algo que contar, hay algo que contar. Yo decía, ¿sabes qué? Me es interesante porque no es la primera vez que me dan la oportunidad de tener un micrófono y predicar, pero dándole para atrás al cassette, son bien pocas las veces que en mis prédicas o las veces que he tenido el privilegio de hablar, ha sido hablando de mi testimonio. Y pensaba y decía, pues déjame buscar prédicas que yo he hecho en muchos años. Desde el 2014 tengo archivos ahí de prédicas, cosas que he hecho con jóvenes en la iglesia. Y solamente en 10 años o 12 años que llevo escribiendo prédicas y desarrollando, solamente tenía una sola cosa escrita. Yo dije, Dios mío, ¿cómo que una sola cosa escrita yo tengo de todo lo que yo viví antes de llegar a Cristo? Y me pongo a buscar y buscando las notas encontré que lo escribí en el 2016. Y yo dije, wow, en el 2016. ¿Y por qué será que Dios le dio que a mí me diera con dar mi testimonio hoy? Después de tanto tiempo. Después de tantas cosas, porque para mí sí, eso fue un paso importante de llegar y han pasado muchas otras cosas en mi vida, pero sí entendí que si Dios me dio el privilegio y la oportunidad es porque usted necesita escuchar algo que Dios puso en mis labios y que Dios puso en mi corazón en esta noche. Por eso le pido que ponga su mano en su corazón y diga conmigo, Señor, abro mi corazón para recibir la palabra que tú tienes para mí en esta noche. No quiero ser un oidor de tu palabra, sino un hacedor de ella en el nombre de Jesús. Amén, amén. Pues vamos a comenzar, vamos a darle a esto, a lo que vinimos, en el nombre de Jesús. Hay algo que contar, una historia, una serie que comenzó en la casa en el mes de julio y ya han pasado 2 personas que han venido a hablar de su historia de vida. Comenzó Miguel hablándonos, yo me acuerdo porque cuando escuchaba su prédica, una de las cosas que me llamaba la atención, Miguel decía, y yo me abrí una página de Facebook y empecé a poner cosas del evangelista Miguel, y yo veía que él ponía las manos así, yo me acuerdo, yo le di like y después le di un like porque vi que no estaba en orden.
So, yo le di like y después dije, esto no está en orden, on like. Okay. No, yo no sé de esto. Y Miguel nos bendijo con la palabra que trajo ese día. Entonces también después vimos la semana pasada que predicó Amada. Y Amada nos estuvo bendiciendo con su historia de vida, su fe, su perseverancia. Trajo una caja. Yo dije, ¿traigo una caja o no traigo una caja? Es que si traigo una caja por mi testimonio, esto es como que un poquito peligroso. Porque ¿qué voy a traer yo aquí? Imagínate, de repente abro una caja y salen palomas. Y estamos en la iglesia y te dice, ¿que dónde me traiste? ¿Al zoológico? ¿Al circo? No, estoy en la casa de Dios. Dije, déjame dejar no traer nada, mejor no traigo props. Yo lo hablo y usted se lo imagina, ¿está bien? Así que yo dije, pues hay una historia que contar. Todos tenemos una historia de vida, la cual tiene que ser hablada y contada, porque todos tenemos una historia de vida y no todos tienen la misma historia de vida. Algunos crecieron en hogares cristianos, otros como yo no crecieron en hogares cristianos. Unos llegan a la iglesia con heridas, otros vienen de adicciones, otros vienen de religiosidad. Son muchas las historias o las cosas que usted escucha por las cuales alguien llega a Cristo. Pero mi historia es diferente, diga conmigo, diferente. Antes de comenzar a hablar, quiero poner un fundamento bíblico. Vamos a Efesios capítulo 2, versículos 1 al 5. No hice la tarea, Midia, le pido perdón, no envié los versículos. Pero si voy al capítulo de Efesios, al libro de Efesios capítulo 2, versículos 1 al 5, nueva traducción viviente, voy a comenzar a leer y usted va a escuchar y usted se va a montar en la ola conmigo. Antes, Efesios 2, 1 al 5, nueva traducción viviente, ¿lo tiene? Amén. ¿En su Biblia digital? ¿O está esperando que lo pongan acá? Está bien, está esperando que lo pongan acá. Nueva traducción viviente. Antes ustedes estaban muertos a causa de su desobediencia y sus muchos pecados. Vivían en pecado igual que el resto de la gente, obedeciendo al diablo, el líder de los poderes del mundo invisible, quien es el espíritu que actúa en el corazón de los que se niegan a obedecer a Dios. Todos vivíamos así en el pasado, siguiendo los deseos de nuestras pasiones y las inclinaciones de nuestra naturaleza pecaminosa. Por nuestra propia naturaleza éramos objetos del enojo de Dios, igual que todos los demás. Pero Dios, diga conmigo, pero Dios, y eso es lo que voy a estar predicando en esta noche, pero Dios hizo algo. Pero Dios entró en una historia. Pero Dios entra y hace algo. Dice la Biblia, pero Dios es tan rico en misericordia y nos amó tanto que, a pesar de que estábamos muertos por causa de nuestros pecados, nos dio vida cuando levantó a Cristo de los muertos. Es solo por la gracia de Dios que ustedes han sido salvados. Si leo el versículo de Efesios capítulo 2, 1, 5, me pone un contraste, que es un contraste, una comparación de dos cosas diferentes. El versículo comienza hablando de que tú eres un desobediente, que vives en pecado, que estás en la muerte, que obedeces al diablo, que el diablo es el que te guía, que es el que gobierna en tu corazón porque eres desobediente. Pero Dios, y comienza una nueva historia, pero Dios en su infinita misericordia. Pero Dios es tan rico en misericordia y comienza una diferencia. Entre antes de Dios había un énfasis de muerte, esclavitud sin esperanza, pero Dios luego entra y cambia algo. Toda historia tiene un pero Dios. Si yo escuchaba a Miguel me decía, o de repente hablaba, que podía decir, yo vivo debajo de un puente, pero Dios. Joan hablaba y decía, yo llegué baratá, a veces yo botaba la colilla del cigarrillo en la entrada, pero Dios. Pues yo tengo una historia que decirte. Antes yo era así, pero diga conmigo, pero Dios. Muchas personas creen que buscan a Dios, pero todavía no han encontrado a Cristo. Muchas personas piensan que en sus actitudes, en sus acciones de vida y en lo que están haciendo en el día a día, están buscando a Dios, pero no necesariamente han encontrado a Cristo. Mateo 7, 13 y 14 me dice, solo puedes entrar en el reino de Dios a través de la puerta angosta. La carretera al infierno es amplia y la puerta es ancha para los muchos que cogen ese camino. Sin embargo, la puerta de acceso a la vida es muy angosta y el camino es difícil. Y solo unos pocos
y solo son unos pocos los que alguna vez la encuentran. Jesús, cuando habla este versículo, me habla de dos caminos. Me dice, hay dos caminos, dos destinos, pero no todos los caminos llevan al mismo lugar. Ya conmigo, dos caminos, dos destinos, no van al mismo lugar. Hay uno que es ancho. ¿A quién le gusta predicar? ¿A quién le gusta guiar en el expreso? A mí. Pero hay otro que es una carretera rural, que es el kilómetro 3.4, que no está asfaltada y tiene un poquito de piedras. Y a esa no le gusta mucha gente caminar. Pero hay dos caminos. Proverbios 14:12, en la Nueva Traducción Viviente me dice, delante de cada persona hay un camino que parece correcto, pero termina en la muerte. Hay caminos que parecen correctos en nuestra vida. Hay caminos en nuestra vida que a veces parecen hasta espirituales. Hay caminos en nuestra vida que parecen buenos, pero terminan en muerte. Y esa es mi historia. Por ahí comienza mi testimonio. Porque en mi vida había un camino en el cual yo había comenzado a caminar, no por elección propia, sino porque mis padres me pusieron en ese camino y yo pensaba que era un camino de bien. ¿A qué te llevo con esto? Muchas familias tradicionales o muchas familias en Puerto Rico que van a la iglesia tradicional o a la iglesia cristiana, sus hijos crecen yendo a la iglesia. Sus hijos crecen, voy el domingo de repente a la iglesia, o voy de repente el domingo al culto, o inclusive hasta los hermanos o la gente que va a la iglesia católica lo hace aunque sea una rutina. Ellos van y es lo que se les enseña. Y hacen una primera comunión y piensan que están sembrando una semilla en Dios. En mi caso, eso no fue lo que pasó. Ese no fue mi camino. Eso no fue lo que se me enseñó en mi casa. Yo recuerdo y lo doy para atrás al cassette y lo más interesante es que yo pienso en que cuando yo tenía 5, 6, 7 años, me imagino niños jugando con carritos. Me imagino niños jugando de repente con juguetes. Me imagino niños jugando con una bola. Pero a los 5, 6, 7 años ya mi juego no era con bolas, sino que yo era parte de ceremonias con animales que había que sacrificar. Y ahí comienza una diferencia entre lo que es un camino de repente, que es el camino angosto que lleva a la vida, pero está el otro camino que era por donde iba mi vida. Desde niño, mi familia, mi papá, mi mamá, en ese caso yo y mi hermano, el pequeño en este momento era Gaby, comenzamos a practicar una religión que se llama la santería. Y ese fue el punto de entrada. Después eventualmente voy a profundizar un poco más. Entramos en la santería, brujería, espiritismo y otras cosas más. Pero inicialmente el punto de entrada de conmigo fue la santería. Fuera demonio, hermano. ¿Y por qué dije que se repitiera eso? Eso son cosas de predicadores. El Señor reprende el diablo, las muletillas de los predicadores. Tantas cosas para que usted repita y deje que repita eso, mira. Santería, alguien lo tenía que escuchar con autoridad, santería, porque no lo digo con miedo, por si acaso. Pero Dios hizo algo. Y en mi casa entra mi familia a esa religión por una simple razón que me dicen en ese momento. Yo tengo un hermano del medio, mi hermano se llama Gaby, y Gaby, para la ciencia, cuando nace, tenía un síndrome que se llamaba el síndrome. En ese momento, todavía el día de hoy no está diagnosticado, pero se creía que era un síndrome, se llama síndrome Costello. Y en el 1996, cuando nace, yo estoy hablando del 96, como si, para mí yo soy joven, o sea, por si acaso. ¿Sabes? Ya estoy hablando de los, si usted tiene 96, yo soy joven, ¿ok? Pero en el 1996, cuando mi hermano nace, ese síndrome, en el mundo solamente habían diagnosticado 20 casos oficiales. Eso era algo nuevo, algo novedoso, algo a lo cual no había mucha explicación. Y no había una respuesta, un por qué. ¿Por qué él es así? ¿Cómo lo puedo ayudar? ¿Qué puedo hacer? ¿Cómo puedo hacer que mi hijo mejore? Entonces yo me pongo en los zapatos de mis padres, ellos desesperados, con una situación de vida, comienzan a buscar, necesito una ayuda para mi hijo, necesito encontrar a alguien que pueda ayudar a mi hijo. Y el diablo toma ventaja de las cosas a su favor. Porque mi papá era dueño de discoteca. Y al ser dueño de discoteca y salón de baile, él tenía un salón de baile que se llamaba el San Juan Chateau. Y en ese salón de baile, pues él a veces tenía muchos bailes de salsa y que si
el gran combo, esto, lo otro, Roberto Roena y todo ese combo de salseros. Y él a cada rato iba allá, pero hay una peculiaridad que la salsa muchas veces alude a la religión de la santería. Así que tenga cuidado en su caso cuando usted esté cantando las canciones que canta, no va a ser que usted le esté cantando al diablo sin saber que le está cantando. Porque la santería, de repente usted está escuchando a Héctor Lavoe y está ni lo voy a decir, y usted está y empieza a moverlo y se le mete de repente algo. Y tú, ¿pero qué usted hace? Por Dios, usted está en Cristo, por favor. Porque la ignorancia no exime que el diablo tome ventaja. ¿Y qué sucede? En ese momento mi familia, como en la salsa se movía mucho eso, había un salsero que se llamaba Roberto Roena, que era famoso porque tocaba bongo, y qué sé yo qué rayo, y su mamá era santera. Y en medio de la desesperación le dice, Moncho, ¿sabes qué? Yo tengo algo que puede ayudar a tu hijo. Ven acá. Y le presentan a mi familia esa religión. Le presentan a mis padres esa religión y mis padres en la desesperación, conmigo, desesperación de encontrar algo que ayude a mi hijo, decidieron entrar en esta religión. Ellos entran en esta religión y comienzan a hacer cosas poco a poco, los primeros trabajos que comienzan a hacer, cositas sencillas, pero poco a poco ellos comienzan a adentrarse más en esa religión. Y mi papá, siendo la cabeza de mi casa, él entra, junto a él entra mi mamá, y junto a mis padres entro yo. Yo no elegí ser santero, yo nací en una casa de santeros. Yo no elegí esa religión, fue la que se me enseñó en mi casa. Ustedes de repente le enseñaban el Ave María, si estaba en esa religión. O de repente le enseñaban a orar en el culto, pero eso no fue lo que se me enseñó a mí. A mí se me enseñaban otras cosas. Y comienzo en este camino y comienzo a caminar en esto. Y realmente yo, ahora que le doy a rewind al cassette, yo sí algo tenía en mi mente y es que dentro de todo yo era una persona que amaba a Dios. ¿Y por qué yo digo esto? Porque era niño, no me juzgue, pero cada vez que había la Semana Santa yo me veía la película desde las 7 de la mañana hasta las 11 de la noche. Yo no cogía ningún break. Yo las veía todas. Yo me sabía la historia, comenzaban siempre en orden como que bíblico. Empezaban por la mañana Moisés abriendo el mar rojo. Y la de Moisés era cool porque era animada. Yo sabía. Entonces después había una que era medio aburrida, la historia de Salomón. Y yo, esta como que no me gusta mucho. Pero la veía. En estreno, la película de 1966 en Telemundo. ¡Wow! La historia de David. Y yo veía la historia de David. Y en mi casa, o entendiendo que aunque sí yo practicaba otra religión, en mi corazón sí había una afinidad a las cosas de Dios. Pero diga conmigo, el diablo es un mentiroso. El diablo le gusta tomarle ventaja a las cosas y confundir tu mente. Porque una de las cosas que se me enseñaba es que sí, tú estás en la religión de la santería, pero esto no es malo. Porque aquí también creemos en Dios. Para nosotros Dios es lo más importante también. Y dentro de la confusión que con la cual fui creciendo, yo fui creciendo a los 5, 6, 7, 8 años, practicando una religión que para mí dentro de todo el fundamento era Dios. Sí se hacían sacrificios, sí habían otros santos y otras cosas que se hacían, pero en mi interior yo pensaba que era Dios. Por eso te hablo del versículo, te digo, hay caminos los cuales parecen espirituales, pero terminan en muerte. Sinceramente, yo como niño o joven, sinceramente pensaba que estaba en un camino bueno y un camino que me iba a llevar a Dios. Pero la sinceridad y la intención del corazón no sustituye la verdad de Cristo. Aunque yo tenía una buena intención y sinceramente yo pensaba que estaba haciendo las cosas para Dios, eso no sustituye una verdad en que Dios no se mueve en esas cosas y eso no era Dios en mi vida. La verdad de Dios no se compromete con buenas intenciones o con corazones que piensan que están haciendo las cosas bien. Girándole un poquito de fast forward, vamos a darle, comienzo a crecer en esta religión y ya a los 7 años tengo ya conmigo la primera experiencia. Ya a los 7 años no estoy viendo a mis papás que están haciendo algo, ahora yo voy a ser parte de lo que ellos hacían. Porque antes yo veía y aprendía, pero a los 7 años ahora yo también voy a ser parte de esto que ellos están haciendo.
Y a los 7 años hago mi primera ceremonia, que es la ceremonia que usted la va a reconocer con la pulserita verde y amarilla. ¿Usted reconoce esa pulserita? Una pulserita, ¿la ha visto? Una pulserita amarilla y verde. Pues esa ceremonia la hago yo a los 7 años. ¿Y usted sabe qué? Para mí, en mi entendimiento en el momento, yo pensaba que eso que yo estaba haciendo era algo cool, porque ya yo no soy espectador, ahora yo soy parte de lo que está sucediendo. Yo veo de afuera que le pasan una gallina a mi papá por la cabeza, sino que ahora me la van a pasar a mí también. Ya yo no veo que mi papá aguanta un animal para que lo sacrifique, sino ahora me dicen, aguántale una pierna por lo menos, y poco a poco comienzo a ser parte de los sacrificios. Y eso dentro de mí, además de que yo pensaba que era cura, era como que me siento parte de algo que está sucediendo. Ya no soy espectador, ahora me muevo en eso. Y esa primera ceremonia, pasan unas ciertas cosas y al final de esa ceremonia, como casi siempre sucede, hay sacrificios de animales. Y crudamente, ahí estaba yo con 7 años aguantando el animal, contento, sin saber qué estoy haciendo. Y están sacrificando animales, y están haciendo unos cánticos, y están haciendo la ceremonia, y yo soy parte de. Pero lo que no sabía es que esa primera ceremonia que yo realicé se acababa o culminaba con esta peculiar tradición que después que se sacrificó el animal, había que cocinarlo y ahora yo me tenía que comer la cabeza de ese animal para que el pacto que yo estaba haciendo viviera dentro de mí. Con 7 años, sin saber qué es lo que estoy haciendo, ya me dicen, ahora tienes que ingerir la cabeza del animal, de la gallina que mataron, porque ahora ese pacto tiene que vivir dentro de ti. ¿Qué yo estaba haciendo en ese momento? Muy probablemente no sabía. Mis padres en su fe pensaban que estaban haciendo lo correcto porque estaban buscando lo mejor para sus hijos. Pero esa fue la primera ceremonia la cual yo realicé. Y desde los 7 años ya estaba pactado y haciendo pactos con esa religión de la santería. Luego me ponen collares y son otras ceremonias más que te pasan coco molido por la cabeza y te ponen unos collares. Y luego, a los 7 años, mi familia sigue haciendo todo este tipo de sacrificios, ceremonias. Pero a los 10 años sucede algo, diga conmigo, peculiar. Porque ya no era santería, ahora entró en la brujería. Y ahora yo vuelvo y repito, a lo mejor mis amigos con 10 años estaban viendo películas en Cartoon Network, en Disney, en Discovery Kids. Estaban viendo a Chaboom. Para que usted me entienda, a lo mejor con 10 años estamos jugando con un Game Boy, pero ya a los 10 años yo estaba entrando en lo que era la brujería. Y el asunto es que en la brujería era algo totalmente diferente, porque los santeros dicen o expresan que la santería no es mala. La santería es para buscar protección. La santería es para estar yo bien con Dios. La santería no tiene que ver con nada asociado a lo malo. Es solamente para yo protegerme, yo cubrirme, yo no hacer o yo poder tener una protección. Pero ya la brujería tenía que ver con algo malo, hacer daño, hacer trabajo, tener envidia, odio. Y a los 10 años comienzo a moverme en la brujería y a la edad de 10 años me hacen una ceremonia que se llama un rayamiento. ¿Qué es un rayamiento? Es una iniciación en la brujería en donde se llama rayamiento porque tu cuerpo es cortado con una navaja en diferentes partes de tu cuerpo para hacer pactos de sangre con la brujería. A los 10 años, 3 cortadas aquí, 3 cortadas aquí, 3 cortadas en mi frente, 3 cortadas aquí, 3 cortadas acá, 3 cortadas aquí, 3 cortadas acá, y en mi corazón una flecha para arriba y una flecha para abajo. Marcado para la brujería a través de pactos de sangre. Ya la cosa es un poquito diferente porque ya no me estoy moviendo en lo que ellos dicen que es bueno, sino que ya comienzo a entrar en un mundo un poquito más dark, como dicen por ahí, o más oscuro, a ver maldad, a ver que de repente ya no simplemente era un sacrificio de animal y poner frutas. Si usted quería ir a la plaza de la fruta, te voy a pasar por mi casa, había melones, chinas, había de todo allí.
Pero ya no era eso, ahora era algo diferente. Porque ahora se jugaba con pólvora, ahora se jugaba con fuego, ahora se jugaba con maldad. Ahora lo que se hacía era algo un poquito más allá de lo que yo había conocido. Y comienzo a entrar en esa religión y comienzo a profundizar y a crecer y a aprender y a hacer miles de cosas. Me entregan lo que se llama un fundamento, me entregan unas cosas bien feas, unas cosas ahí que, mire, yo le voy a ser bien sincero. El día que yo conocí a Cristo y fui libre, yo dije, yo no voy a bregar con esas cosas. Y mi papá menos, porque mi papá no era. Eso es interesante, mi papá era santero, pero no era brujo. Y yo sí era santero y era brujo con 10 años. Me estoy adelantando un poco. ¿Qué sucede? A los 10 años entro en esa ceremonia del rayamiento. A los 12 años ya me estoy sentando en mesas de espiritismo. ¿Y qué es una mesa de espiritismo? Una mesa blanca con una bola de agua al frente y mucha gente sentada. Si usted piensa en la película, usted piensa... Y yo me sentaba en la mesa de espiritismo. Y de repente ve que una señora empezaba... Y yo, ay, Dios mío, aquí fue. Porque aunque tenía 12 años, yo pienso que en mí había una mezcla de ignorancia, curiosidad, pero también ambición. Porque yo veo que ellos hacen algo que es real. Porque yo veo que hay un mundo espiritual en el cual ellos se mueven y es algo real. Y yo podía ver en mi escuela que mucha gente hablaban de cosas de Dios o cosas así raras. Y ellos pensaban, ay, los fantasmas, uy. Tenían miedo. Y yo, si tú supieras que yo los veo en mi casa y los saludo y todo. Porque a los 12 años me siento en esas mesas de espiritismo y ya no era que simplemente yo veía que otros hacían cosas, sino que literalmente mis ojos espirituales ya eran abiertos y yo no simplemente veía una bola con agua blanca, sino que yo veía imágenes en la bola de agua blanca. Yo tenía visiones en la bolita blanca de agua, yo podía ver cosas sucediendo y de repente ellos tomaban turno y decían, ay, veo esto, y decían cosas y todo el mundo sacaba un lápiz y libreta. Porque se estaban revelando en el mundo espiritual cosas. Pues a mis 12 años esas cosas que se revelaban en el mundo espiritual ya yo las podía ver. Yo sabía desde una temprana edad que el mundo espiritual era real. Yo sabía desde una temprana edad que el mundo espiritual es cierto, que hay algo que se mueve en lo que tú y yo no podemos ver y que eso que se mueve en lo que tú y yo no vemos es más importante y tiene más influencia de lo que tú y yo pensamos. Desde pequeño yo sabía que había algo que tú no sabías que yo sabía y yo me sentía que tenía ventaja porque tú no sabes lo que yo sé, eso que tú no ves lo que yo veo, pero yo veo lo que tú no ves. Y comencé a moverme dentro de. Y a los 14 años hago la ceremonia como dicen, me hice santo. Una ceremonia donde me raspan la cabeza. No la hice ahora, por si acaso. Es que ya se cayó, ya se fue, ya no está. Este es que Cristo me libertó y me sanó y dijo, déjame sacarla para libertarte completo y limpiarte. Donde me cortaron todo el pelo, me pasaron una navaja, me hacían 1000 ceremonias, me pintaban unas cosas aquí en la cabeza, unos signos, porque yo era hijo de tal, y en ese de esto hacían sacrificios de animales, y esa ceremonia duró 7 días. Verano del 2007, julio 14, me hacen esa ceremonia. Julio 14 del 2007, me hacen esa ceremonia, duró 7 días en casa de yo no sé de quién en el monte. Dormía solo la noche en una cosita, se llama una estera, y te acostaban ahí con un trono que tú mirabas para atrás y decías, ¿quién es el rey que está aquí que yo no lo reconozco? 7 días estuve durmiendo corridamente porque todos los días había una ceremonia nueva que había que hacer. A los 14 años ya había hecho todas las ceremonias posibles que podían hacer los ritos de iniciación en estas religiones. A los 14 años ya había hecho, mire, compadre, ya había hecho todo. No simplemente era que había hecho todo. Porque hay gente que hace cosas y se quedan como espectadores. No, es que ya había hecho todo, pero también me movía porque yo quería saber qué era lo que estaban haciendo y yo quería hacer lo que ellos hacían. Ya a los 15 años a mí nadie me había mandado, yo tenía un set de caracoles y yo dije, yo voy a hacer consulta. Busqué un libro
Y me empecé a aprender los 16 tipos diferentes de cosas de cómo pueden salir los caracoles. Si salen los caracoles para arriba es algo, si salen para abajo es otra cosa. Pues yo me aprendí todos los diferentes signos. Si salen 4 y 5 es esto, si salen 5 y 6 es esta otra cosa, 7 y 8 yo me sabía todo. Porque yo iba a hacer y iba a aprender y yo iba a ser grande en esta religión, porque si yo empecé desde pequeño yo iba a hacer algo en esta religión. Y no porque yo lo pensaba, sino porque esa era la trampa del enemigo. El enemigo quería usar eso, porque desde chiquito sí he tenido una facilidad para hablar, he sido presentado, no he tenido miedo. Todavía me acuerdo con 5 años que mi papá me lleva a su discoteca y yo bailando allí con Grupo Manía. De repente estaba el apóstol Felo allí y yo no me acuerdo de eso. Y yo bailando allí, yo con un trajecito de gabán, porque yo iba para una actividad de mi papá de merengue. Desde chiquito he sido presentado, no he tenido miedo, he sido payaso. He tenido facilidad para hablar, he tenido don de hablar con las personas. Y por mucho tiempo, esa religión o el diablo quiso usar eso en contra mía, confundiéndome, diciéndome a los 18 años, cuando tú tengas 18 años, tú vas a ser uno de los paleros más grandes en Puerto Rico. Vas a los 18 años, tú vas a tener ahijados. A los 18 años la gente va a venir donde ti a hacer consulta, a moverte, a hacer muchas cosas. Y yo, wow, la cosa está buena, yo lo creo, yo voy a hacer eso. Y de los 15 a los 18 yo me estaba preparando y aprendiendo. Y durante todas esas cosas, mire, no he entrado en profundidad, pero dentro de todos esos años, sacrificios de animales, beberme el té de los 40 menjunjes que habían, con miel y un poquito de qué sé yo qué rayo, y eso no había quien se lo tomara, y yo... Las rogaciones de cabeza con coco y dormir toda la noche así de ladito sin moverme mucho porque se me caía el emplaste. No pudiendo comerme un camarón en toda mi vida. No pudiendo comerme un huevo en toda mi vida. No pudiendo montarme en barco. ¿Por qué? No, porque el santo tuyo no le gusta esas cosas. Y tú lo haces, te puedes morir. Y yo pues no lo voy a hacer. Pero aunque estaba en la religión incorrecta, con un Dios incorrecto y sirviéndole a un amo incorrecto, lo hacía con un corazón de que voy a ser obediente aunque no lo esté entendiendo. El enemigo tomó ventaja de mí a través de la confusión, a través de confundir mi mente, confundir mis pensamientos. Es algo muy astuto que el enemigo hace en este tipo de religiones, porque te comienza a hablar y a poner cosas en tu oído donde tú crees que lo que estás haciendo es bueno, pero no sabes que él te está enredando. Y a los 18 años se me hablaba eso, tú vas a ser grande, tú vas a hacer esto, tú vas a hacer lo otro, tú vas a hacer esto, tú vas a hacer... Mire, me hacían más cosas que yo me pensaba que iba a ser el papa de los santeros. Olvídate que yo soy el papa de los santeros. Cuando vaya para Cuba van a decir su majestad Monchi, qué sé yo. Porque era lo que se me hablaba y lo que yo no sabía es que el enemigo veía potencial, pero el potencial del enemigo no se comparaba con lo que Dios veía, porque donde el enemigo veía potencial, Dios veía propósito. El enemigo veía un potencial y quería dañar mi mente y dañar mi corazón y dañar mis pensamientos para que a través de mis acciones yo me alejara de quien era Dios, para que yo pusiera dones, talentos, llamados que Dios puso en mí, dones que se activaron desde temprana edad en mi vida para ponerlo en el uso incorrecto. El diablo sabía, este es un joven peligroso, déjame confundirlo desde tempranito para que sea de los míos, y yo me creí el cuento y me comí el chiste, porque yo dije, pues yo voy a ser de los tuyos. ¿Qué tengo que hacer? Eso voy a hacer. Todavía recuerdo los 18 años en medio de la brujería, con el que era mi padrino. Me dice, ¿tú quieres ser mi mayordomo en la brujería? Y yo, aquí está. Porque el mayordomo era el segundo en mando detrás del padrino. Y yo dije, yo quiero hacer ese. Sí, mayordomo, yo quiero ser mayordomo en la brujería. ¿Qué tengo que hacer? Me dijo, tú estás muy niño, tú no lo vas a hacer. ¿Qué tengo que hacer? Y él me dice, tienes que estar dispuesto a matar a tu padre y a tu madre por esta religión. Y yo le dije, pues yo estoy dispuesto a matar a mi padre y a mi madre por esta religión. Ponme, ¿qué hago?
A los 18 años el diablo me tenía confundido y me tenía cegado. El enemigo veía potencial cuando Dios veía propósito. Pero lo que el diablo no sabía es que a los 18 años, cuando él mismo decía que iba a crecer, que iba a haber una diferencia, que era cuando me iba a usar, a los 18 años, Cristo entra y cambia la historia. Pero Dios a los 18 entra y hace una diferencia. Cuando el enemigo decía, lo preparé desde los 7, llevo 11 años preparándolo, dándole iniciación en todas las cosas. Ya este me ve el mundo espiritual, ya este conoce los demonios, ya este habla con los espíritus, ya este es de los míos, lo tengo preparado, deja que tenga 18 para que sea adulto y ponerlo en mis filas. En ese momento fue donde Dios dijo, papito, gracias por preparármelo, pero ese no es tuyo, ese es de los míos. Gracias por preparármelo, pero ese me pertenece a mí. Gracias por despertarle los ojos, gracias por ponerlo en el mundo espiritual, pero ese es de los míos. Pero Dios dijo, ese es de los míos. Génesis 50:20 dice, ustedes se propusieron hacerme mal, pero Dios dispuso todo para bien. En ese momento yo era un José más. El enemigo hizo un plan completo en contra de mi vida para hacerme mal, pero todo obró para bien. Génesis 50:20. El enemigo veía potencial, pero como te decía, Dios veía un propósito. Dios no solamente salva personas, Él redime historias, Él redime dones, Él redime talentos, Él redime llamados. Dios es experto en redimir lo que está dañado. Y como Dios es experto en redimir, tenía que llegar a mi vida. A los 18 años, yo andaba, como diría un dominicano, rulay, suelto, porque ya yo estoy en la santería, estoy en la brujería, estoy en el espiritismo, tengo 18 años, me regalaron mi carro y estoy en la universidad, rulay, suelto. Ahora que me voy a comer el mundo. Pero Dios tenía otro plan. 2012, mis padres comienzan a tener una serie de diferencias en su matrimonio. 2012 es el año donde mis padres deciden y dicen por primera vez en sus vidas decir, nos vamos a divorciar. Y por años yo aprendí algo. Por años yo aprendí que el enemigo es experto dando carnadas. Porque por años, cuando mi papá recién entró en la religión, digamos que el enemigo le tiró la caña y el anzuelo era jugoso, era rico, porque fueron los mejores años donde él tuvo finanzas, años donde por mi casa, yo no podía creerlo cuando me lo dijeron, pero debajo de una loseta habían $500,000 mojados, húmedos. Años donde la provisión era millonaria. Años donde a mí no me faltó nada, porque esa era la cosa. Yo crecí en esta religión y el árbol de mi casa parecía el árbol de Times Square. Y los regalos parecían Walmart. Había regalos hasta para el primo del sobrino del tío que yo no sabía que existía. Porque había mucha abundancia de dinero y provisión. Una promesa que el enemigo le hizo a mi papá para agarrarlo y traerlo a la santería. Porque sí, mi papá entra en un principio por buscar una solución para mi hermano, pero por ahí de repente después de una consulta dice, oye Moncho, tienes que tener cuidado en el negocio. La discoteca, yo creo que están haciendo un plan para que tu discoteca cierre. Y Moncho decía, ¿y cómo yo hago para que no cierre la discoteca? Eso es sencillo, Moncho. Empezamos por $5,000. Es lo primero, por $5,000. Ok, $5,000. Ok, $5,000. ¿Y qué más hay que hacer?
Pues entonces ahora hay que hacer el sacrificio de los animales. ¿Y a quién le compró el animal? Ah, pero yo tengo una persona que vende el animal. Yo, espérate, si este hace el trabajo, te vende el animal. Y después hablan de la iglesia. Pero a ellos se los dan sin problema, porque mi papá decían 5,000, él daba 6. Por eso es que en el área de las finanzas yo me muevo con libertad, porque yo he visto y sé que si mi familia tuvo la babilla de darle al diablo sin miedo, pues yo voy a revertir todo eso y yo le doy a Dios sin miedo. Porque al final todo lo que le dieron el diablo se los cobró. Lo que yo se lo di a Dios, Él me lo está multiplicando. ¿Qué matemática es esa? ¿Te doy para que me reste o te doy para que te me multiplique? Y en mi casa, en mi familia, por años se daban miles y miles de dólares en estos trabajos. Y vamos a hacer, se llamaba un esbo. Y vamos a hacer lo otro. Y vamos a hacer ahora, no, Moncho, que viene por ahí una enfermedad. Pues, ¿cuál es el trabajo de la enfermedad? El trabajo de la enfermedad son 3,000 más este animal más. ¿Y qué pasa ahora? No, hay alguien que te está haciendo la guerra. ¿Y quién es ese que está haciendo? Este te está haciendo la guerra. ¿Y cómo le gano la guerra? Pues son 5. Entonces, aparte de esos 5, cientos de miles de dólares mis padres entregaron a esta religión. Hacer la ceremonia que me hicieron en el 2014, $10,000. Y en medio de todas estas ceremonias y todas estas cosas que se hacían, el diablo sí nos dio mucho y sí le dio mucho, le dio gabela. Pero cuando dijo es tiempo de cobrar lo que es mío, aunque sí le dio mucho, cuando le robó, le quitó todo. Porque el diablo dice la palabra que viene a robar, matar y a destruir. Robar tu propósito, matar tu sueño y destruir tu vida. Sí, a mi papá tuvo dinero, tuvo discoteca, tuvo de repente los mejores carros, pero al final se quedó sin discoteca, se quedó sin carro, se quedó sin lo que tenía y perdiendo un matrimonio. Y es esa experiencia en mi casa la que abre la brecha para que el mismo hombre que nos metió en una religión comenzara a decir, yo tengo que sacar a mi familia de esta religión. A través del divorcio de mis padres llega Cristo a mi casa o a mi papá. Porque ¿sabes qué? Mi papá en medio de ese desespero, ay, mi casa, mi familia, mis hijos, mi esposa, esto, lo otro, se le olvidó Changó, se le olvidó Batalá, se le olvidó Yemayá, se le olvidó todas las cosas que había hecho, pero lo que no se le olvidó es que había alguien que se llamaba Pastor Felo, que le escribía mensajes y le decía, Moncho, ven para la iglesia el domingo. Moncho no hacía caso, Moncho no respondía. Moncho, abrí una iglesia, vente un domingo, acompáñame. Moncho no respondía. Y Moncho por años creyendo a la Changó, Batalaya, Yemayá, a todos los santos y dando su dinero. Pero cuando llegó el momento de la crisis, no se acordó ni de Changó, ni de Batalá, ni de Yemayá. Dijo, espérate, yo tengo un amigo que se llama el Pastor Felo, que me está invitando a una iglesia. Ya mi vida necesita algo diferente. Déjame llamar al apóstol Felo. Las invitaciones nunca pararon. Las invitaciones eran todos los sábados un mensaje, iglesia, todos los sábados un mensaje, iglesia, todos los sábados un mensaje, iglesia. Y yo de repente hoy pienso que el pastor decía, este tipo es santero, pero yo creo que Dios lo puede hacer, envío el mensaje. Este tipo no cree en Dios, pero yo creo que Dios lo puede hacer, envío el mensaje. Y un día, pero Dios dijo, hoy es el día que llegue la salvación a Moncho. Hoy te digo, no importa cuántas veces hayas orado, no importa todo lo que tú hayas hecho y dices, no veo resultados, no veo que algo está sucediendo. Sé constante, sé consistente, mantente, habla, predica, invita, porque en el momento que más lo necesiten van a decir, oh, hay alguien que me puede ayudar. No fue casualidad. Por eso el que tú estés aquí, tú tienes una historia que contar. El apóstol Felo le escribía y le llamaba a mi papá tan, hasta que un día mi papá responde y su crisis lo hizo llegar a Cristo. Con 18 años,
Mi papá llega a la casa, lo recibe Pastor Felo, oran por él. Y yo comienzo a ver que los domingos, en mi casa, ya la cosa estaba fuerte porque ya habían 2 cuartos. Ya mi mamá dormía en un cuarto y mi papá dormía en otro. Yo tenía 18 años, yo decía, espérate, la cosa va en serio, porque si uno está en un cuarto y otro está en otro, pues ya esto. Y yo veo que los domingos mi papá se iba de 10 a 12. Y yo, ¿dónde tú estás? ¿Qué tú haces? Fui para la iglesia, quiero que vayas conmigo. Yo, ¿iglesia? ¿Qué? ¿Qué? Pero en medio de la iglesia, él me decía, quiero que vengas conmigo, quiero que vengas conmigo. Y yo, no, ¿qué voy yo para la iglesia? Estás loco, no te voy a hacer caso. Y seguía. Yo comencé a ver que de repente él comienza a cambiarle su rostro. Tiene un rostro negro y poco a poco empezó a ponérsele como blanquito. Y yo, mira, oye, algo está pasando. Y de repente él llegaba así a la casa y los domingos entraba. Iglesia, para la iglesia, brutal. Y él, sus palabras fueron, un domingo me llega y me dice, te voy a decir algo, Ramón Luis. Y cuando me dice Ramón Luis, yo no fui. Te voy a decir algo, Ramón Luis. La santería entró a mi casa por mí. Por mí va a salir la santería de esta casa. Te pagué un retiro 28, 29 y 30 de agosto. Tienes que ir, yo. 28, 29 y 30 de agosto. Tú estás loco, yo cumplo el 28 de agosto. Mi cumpleaños número 19. Cumplí el 28 de agosto. Y ese día mi papá le dio con pagarme un retiro. Yo, ¿retiro? Yo tengo ya mi jangueo. En ese tiempo mi jangueo era, el viernes era en Brava, discotecas así, La Verde, tacatá, camisas de botones, sudado. El sábado jangueo era en Viejo San Juan, pantaloncitos cortos, vamos para Viejo San Juan. Y el domingo era en Condado, sentaditos, tranquilitos, en una barrita. Yo tenía mi cumpleaños ya mangado, preparado completo. Pero Dios tenía otro plan. Cuando yo ya tenía mi cumpleaños planificado, ya Dios tenía otro plan para mi vida. Yo dije, voy a celebrar mis 18 como es. Porque a los 18, la santería decía que yo iba a explotar. Vamos a celebrar porque ahora es que y a los 18, el día 28 de agosto, un viernes, yo estaba sentado en un retiro Efata. ¿Cuándo? Hoy. Hay más. Hoy. Un viernes, yo sentado obligado, yo, ¿pero qué yo hago aquí, Dios mío? Yo vine para complacer a mi papá, porque yo no quería venir para acá. Pero mi papá dijo, hazlo por mí, por favor, hazlo por mí. Yo, bueno, pues está bien, lo voy a hacer por ti. Pero Dios tenía un plan. Pero Dios había dicho, se acabó. Pero Dios dijo, este es mío. Lo que yo no sabía es que Dios me estaba buscando mucho antes de que yo lo buscara. Lo que yo no sabía era que había un Dios que estaba detrás de mí, acechándome, haciéndome encerrona, porque dijo, te escogí desde antes de la fundación del mundo. Tienes un llamado, tienes un propósito, tú eres mío y yo te voy a salir a tu encuentro. Antes de que yo lo buscara, Él me estaba buscando. Estoy el viernes en el retiro, está todo el mundo cantando. Celebraré con jubileo. Y yo sentado así, trancado. Yo estoy aquí obligado. Yo no quiero saber nada de Cristo, ni de Dios, ni de iglesia. Y arranca el retiro y entra Pastora Anita Ceruto, íntima amiga de mi mamá. O sea, Pastora Anita presentó a Moncho y a mi mamá para que se hicieran novios y se casaran. Sí, yo, ¿qué estás aquí? Si yo te conozco, tú no eres cristiana. Suavemente, mamita, yo sí sé con el testimonio. Yo sé el testimonio. Yo no sabía lo que Dios había hecho en su vida, pero yo tenía esa impresión de que ¿qué hace Anita aquí hablándome? Hello.
Tú sabes que yo soy santero, yo sé que tú eres, ¿qué vamos a hacer? Era como que, ajá. Les voy a decir una cosa, el retiro es patio. Pasa viernes yo más trancado que una tuerca moza. Pasa sábado, a la gente ahí, Pastor Albert, Pastor Javier, vamos, ve, recibe poder, vamos, levanta las manos. Hasta que en medio de un retiro, todo lo que por 18 años yo pensaba que era real, tuve un encuentro con el caballero de la cruz. Tuve un encuentro con Cristo. Tuve un solo encuentro de yo sentirme que estaba cara a cara delante del Padre. Y en ese momento los 18 años de mi vida pasaron en un cassette y yo dije, estoy haciendo lo incorrecto. 18 años llevo perdiendo mi tiempo. Tengo al Maestro de frente. Esta es la verdad. Él es el camino. Él es la vida. ¿Qué yo hago adorando a otros dioses? Los otros dioses tienen boca y no hablan. Los otros dioses tienen ojos y no ven. Los otros dioses, ¿qué yo hago? Tengo de frente a Cristo. Mi corazón se me salió del pecho. Yo decía, no puedo, ¿qué es esto? ¿Qué es esto? Y decía, ¿qué es esto? Y sentí un amor, sentí un perdón, sentí un cuidado, sentí algo, sentí un abrazo, sentí una persona que me abrazó y me dije, hijo, aquí estoy. No me importa lo que hiciste, me importa que estás aquí. No me importa los pactos que hiciste, yo borro todo eso con mi sangre. No me importa todo lo que viviste, yo he venido a hacer algo nuevo. Cristo me amó y me buscó. Cristo me amó antes de yo aceptarlo. Cristo me amó y me buscó antes de yo decidir ir por Él. Lucas 19:10 dice, el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar los que estaban perdidos. Jesús vino a buscarme, yo no fui a buscarlo a Él. No fui yo quien buscó a Cristo. Cristo me encontró a mí. Toda historia tiene un pero Dios. Ese fin de semana, que era el fin de semana de mi cumpleaños, el fin de semana donde ahora es que vamos con todo, pero Dios decidió cambiar todo. Dios puso en mi corazón convicción de pecado. Dios puso en mi corazón una decisión de aceptarlo como mi Dios y mi Salvador. Dios puso en mi corazón el deseo y el anhelo de vivir para Él. De entender que todo lo que había hecho en mi vida y todo lo que había experimentado no eran nomás que mentiras. Y entendí en una de las prédicas recién convertido, así nuevecito, que el apóstol predicaba y yo sentía que me estaba rompiendo la mente. Porque él decía, muchos de ustedes tienen el entendimiento entenebrecido. Y por años estuve yo con mi entendimiento entenebrecido. Segunda de Corintios 5:17 dice, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Acepto a Cristo en mi vida. Me acuerdo que salí de ese retiro, el viernes entré más trancado que una tuerca mohosa. Y el sábado salí, que dije, yo quiero hablar. El domingo preguntaban, ¿quién quiere hablar? Y yo no quiero hablar. Pues no hablé. Pero de repente vi que otros estaban testificando de lo que Dios hizo. Y yo dije, espérate, yo quiero hablar. Y le dije, Edwin Omar, ven acá que tú eres mi líder, yo quiero hablar. Búscame el micrófono. Y yo cogí el micrófono y decía, hola, quiero que sepan, mi papá es Moncho, pues yo soy Monchito. Y quiero que sepan que yo vine de la santería y tengo 18 años. Pero les voy a decir una cosa, a la UPR de Puerto Rico, quiero que sepan, UPR de Puerto Rico, voy a predicarle al mundo entero y a Cristo. Prepárense en profesores, prepárense todo el mundo. UPR de Puerto Rico para conocer a Cristo, porque Dios hizo algo en mí. Ay. Recién salido en una carpa 200 fuegos Fahrenheit. Y después de eso, Dios comenzó un proceso en mi vida de libertad. Porque una cosa es reconocerlo, pero otra cosa es vivir para Él y obedecerlo.
Y yo te conté todo lo brutal que me pasó hasta llegar a Cristo. Pero para mí lo más interesante es lo que pasó, pero Dios hizo algo nuevo. Boté collares, comencé a obedecer a Cristo. Tuve que decirle a Apóstol Felo, Pastor Javier, Pastor Albert, vengan a mi casa con mi papá porque tenemos que botar todos estos anatemas. El hermano Tony, Pastor Tony, gracias, prestó una F-150 blanca con un cajón de casi gigantesco. Y ese día llega Pastor Javier, Pastor Felo y Pastor Albert a mi casa. Y yo decía, bueno, ustedes quieren empezar conmigo con mi papá. Mi papá tiene 3 cositas, yo tengo un montón de cosas. Y corren por toda la casa completa. Vamos a hacer un mapeo espiritual. Y se dividen. Monchito, tú vas a llevarme, decía el apóstol Felo. Monchito, tú me llevas. Javi va orando en fuego y Albert por toda la casa caminando. Y Javi sentado así, con una Biblia abierta. Y decía, está cayendo. Y Javi, va, está cayendo el fuego en esta casa. Y Pastor Albert, cubrimos la sangre de Cristo. En este lugar estamos orando. Sabemos que Dios está haciendo algo poderoso. Vamos, libera a Moncho, libera esta casa. Y de repente el apóstol Felo, vamos hijo, saca, ¿qué más tiene? Busca, ¿qué más tiene? Y yo empiezo a sacar sopera, comienzo a sacar olla, comienzo a sacar, mire mi hermano, le llenamos la guagua a Tony. Que Tony nunca sabe lo que hicimos con esa guagua, pero gracias Tony. Y después, Mamá Calvetti dijo que hay que quemar todo esto. Y el apóstol Felo, pues Mamá Calvetti dijo que quemarlo, vamos a quemarlo, ahí fuimos a quemar. Y cuando se acabaron todas esas cosas se escuchaba. Comencé a soltar anatemas en mi vida. Comencé a soltar cosas que me tenían atado. Porque no es simplemente declararlo por tu boca, es creerlo en tu corazón y caminar hacia ellos. No me digas, yo acepté a Cristo, haz algo en mí. No, yo acepté a Cristo. ¿Cuál es tu obra de que algo Él está haciendo? La libertad en mi corazón no comenzó cuando boté los collares. Y la libertad en mi corazón no comenzó cuando boté los santos y boté los palos de prenda y todos los palos y todas las cosas que tenía. La libertad en mi vida comenzó cuando Cristo tomó el gobierno de mi vida. La libertad comenzó cuando Cristo tomó el gobierno. La gente puede pensar, wow, qué milagro, botó los collares, pero eso no es un milagro, eso es una consecuencia. El milagro fue otro. Cristo cambió mi corazón, ese es el milagro. Cristo cambió el corazón de este joven que estaba atado, que estaba confundido. Ese es el milagro. Botar un collar lo hace cualquiera, rendirse a Cristo lo hacen los valientes. Y eso hice yo. Yo dije, yo me rindo a Cristo, me rindo a su obediencia, me rindo a lo que Él quiere que yo haga en mi vida. Me quito las vendas. Cristo me quitó las vendas. Pude entender, Él es el camino, Él es la verdad y Él es la vida. Nadie llega al Padre si no es a través de Él. Cristo cambió mi corazón. La evidencia de mi liberación no es que yo boté los collares. La evidencia de mi liberación es lo que Cristo ha construido después. La evidencia de mi liberación no es que yo boté los collares, es que Cristo construyó algo después. Muchos cambian conductas, pero no entregan corazón. Muchos dejan de practicar lo que dice la ceremonia, pero no entregan corazón. Mi vida y mi evidencia es que yo entregué mi corazón, me rendí a Él. Haz lo que tengas que hacer. Filipenses 1:6 dice, y estoy seguro de que quien comenzó la obra en ustedes la continuará hasta que quede completamente terminada el día que Cristo Jesús vuelva. Dios comenzó una obra en mi vida. Dios comenzó una obra en mi vida, pero en medio de esa obra hubo temor. Dios comenzó una obra porque yo comencé a venir todos los martes fundamentos bíblicos, todos los miércoles autoridad espiritual, viernes servicio de joven,
domingo, iglesia, y estaba ahí todo el tiempo, págata, sin faltar. Nunca falté, nunca. Fundamento bíblico 1, fundamento bíblico 2, fundamento bíblico 3, autoridad espiritual, sanidad de interior. Y seguía, vamos, porque Cristo comenzó una obra. Pero aunque Cristo había comenzado una obra, en mí todavía había temor. En mí había un temor escondido. Porque aunque ya había tomado una decisión de seguir a Cristo, tenía miedo en mi corazón. Tenía miedo porque por 18 años me habían dicho: el que entra en esta religión no sale. Por 18 años me dijeron: tú hiciste pactos con sangre, tú hiciste pactos que viven dentro de ti, tú has hecho unos pactos que tú no puedes romper. Y me hacían las historias: mira, tal persona intentó salirse, se mató en un carro. Tal persona intentó salirse, le cayó una enfermedad, un cáncer. Y yo, aunque sí había conocido a Cristo, tenía un temor en mi corazón, porque me enseñaron que esos pactos no podían romperse. Me decían que quien abandonaba ese camino moría o sufría consecuencias terribles. Así que aunque había llegado a Cristo, todavía había en mí cierto temor. Pero hubo algo que cambió. Porque aunque luchaba con un temor, nunca dejé de venir. Porque ya entendí que simplemente tuve la experiencia, pero algo dentro de mí tenía que cambiar. Ya tuve la experiencia que me transformó, la experiencia que me hizo encontrarme con Él, pero ahora tengo que comenzar a conocer más, para que cuando yo conozca más, poder batallar esos pensamientos que estaban llegando a mi mente y a mi corazón. Porque entendí que mientras más comencé a conocer la palabra de Dios, entendí que algo comenzó a cambiar en mi manera de pensar. Porque lo que yo pensaba o el miedo que yo tenía no salió porque lo escuché en una prédica que me hablaba el apóstol. Sí, las prédicas me ayudaban, sí, los discipulados me ayudaban, pero tuve que tener un proceso interno de comerme la palabra, de comerme la Biblia, de comerme qué dice Dios, porque ese temor que había en mí tuve que aprender a contrarrestarlo conociendo la palabra. Y fue en esos días que yo buscaba y leía hasta que un día Dios me llevó a Colosenses 1, 13 y 14. Pues Él nos rescató del reino de la oscuridad y nos trasladó al reino de su Hijo amado, quien compró nuestra libertad y perdonó nuestros pecados. Yo no simplemente dejé de ser santero ni brujo. A mí me sacaron de un reino y me pusieron en otro. Y cuando a ti te sacan de un reino, todas las costumbres, toda la cultura, todo lo que tú hacías en ese reino es transformado y entra en un reino. En este reino hay amor, en este reino hay perdón, en este reino hay restauración. Pero ¿cómo lo entendí? Conociendo su palabra. Yo entendí que el evangelio no simplemente consistía en dejar una religión para entrar en otra. El evangelio significaba que Dios me sacó de un reino y me había trasladado al reino del Hijo de Dios. Hebreos 8:13 me dice: cuando Dios habla de un nuevo pacto, quiere decir que ha hecho obsoleto el primero, el cual ha caducado y pronto desaparecerá. Comprendí que Cristo había establecido un nuevo pacto en mi corazón mediante su sangre. Entendí que su sacrificio fue suficiente. Entendí que su autoridad es superior. Entendí que su obra es perfecta. Que ya yo no pertenecía a mi pasado, sino que yo pertenecía a Cristo. Entendí que mi seguridad no descansaba en cuán fuerte yo era para enfrentar mis temores, sino que mi seguridad descansaba en que Cristo ya había vencido en la cruz. No era mi valentía la que rompió el miedo, era la victoria de Cristo la que me daba paz. El mayor milagro en mi vida no fue aquella noche que me encontré con el caballero de la cruz frente a frente. Aquí, el mayor milagro fue que no simplemente me quedé en esa noche de un retiro, sino que hoy te puedo decir, iglesia, hay una historia que contar
porque Dios entró, pero Dios le plació hacer algo nuevo. Y 14 años después sigo aquí. 14 años después sigo creyendo. 14 años después sigo creyendo. 14 años después sigo caminando. 14 años después sigo sirviendo. 14 años después sigo enamorado de Cristo. Esto no es una emoción, esto lo produce Dios. 14 años. ¿Sabes qué? La verdadera libertad se vive, no se siente. Yo sentí y viví para Cristo y Él me libertó, Él me hizo nuevo. El mayor milagro no fue que se rompió, como te decía ahorita, la pulsera. No fue que boté los santos. El mayor milagro es que llevo 14 años ininterrumpidos en esta casa. El mayor milagro es que llevo 14 años creyendo, 14 años siendo una oveja que dice: papi, mami, yo llegué del mundo, pero ustedes me conocen. Límpienme, prepárenme, sáquenme los tábanos, prepárenme. Yo sé que algo Dios va a hacer. Yo creo, yo obedezco, yo voy a hacer lo que ustedes me digan. Brinco para aquí, brinco para acá. ¿Qué hago? Aquí estoy. Aquí estoy, 14 años creyendo en una voz pastoral, 14 años dejándome moldear. Ese es el milagro, porque muchos se emocionan. De mi grupo de retiro de falta no queda nadie, quedo yo solo, porque yo no tuve una emoción. Yo tuve una transformación. 14 años después te puedo hablar como padre. 14 años después te puedo hablar como esposo. 14 años después te puedo hablar como empresario. 14 años después te puedo hablar como un joven que ha sido maestro. 14 años después te puedo hablar de que he predicado. 14 años después te puedo hablar que he sido líder de jóvenes. 14 años después te puedo hablar de todo lo que ha hecho Cristo. Ese testimonio vale más que cualquier santo. Ese testimonio vale más que cualquier collar. Ese testimonio es mejor. No me digas de dónde Dios te sacó. Mejor dime: pero Dios me preparó, pero Dios me tiene aquí. Yo no me quito. Yo comencé un camino que lo voy a terminar. Con esto termino. Cristo me salvó de algo, pero Cristo me salvó para algo. Yo comencé la prédica hablándote de Efesios 1, Efesios capítulo 2, 1 al 6, diciéndote que muchos estábamos muertos en nuestros pecados, que muchos estábamos haciendo todo lo que no le gusta o le agrada a Dios, pero Dios en su inmensa misericordia entró y cambió la historia. Pero si yo voy a Efesios capítulo 2 versículos 8 y 10 en la Nueva Traducción Viviente, entendemos que Cristo no simplemente me salvó de aquí o me salvó de algo. Cristo me salvó para algo. En esta noche, iglesia, necesito que entiendas: hoy estás escuchando algo que yo tengo que contar, pero también hay algo en tus labios que el mundo tiene que escuchar. Hay algo que tú también tienes que contar. Hay algo que tú también tienes dentro de ti que testificar a tus amigos, a tus vecinos, a tus compañeros de trabajo, a tu familia. Y olvídate que no te hagan caso constantemente. Sé persistente. La Biblia dice: id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. No dice a toda criatura que te escucha, o a toda criatura que te presta atención, o a toda criatura que te oye. A toda criatura. Moncho Arriaga le predicaban y no escuchaba. Moncho Arriaga le predicaban y no ignoraba. Moncho Arriaga le predicaban y no quería escuchar, hasta que un día siguieron predicándole, porque hubo una persona que fue constante y llevó la palabra. Hay algo que tú tienes que hablar. Hay personas que se van a salvar por lo que está en tus labios. Hay personas que se van a salvar por algo que tú tienes que contar. Con esto cierro Efesios 2, 8 al 10.
En la Nueva Traducción Viviente dice: Dios los salvó por su gracia cuando creyeron. Ustedes no tienen ningún mérito en eso. Es un regalo de Dios. La salvación no es un premio por las cosas buenas que hayamos hecho. Así que ninguno de nosotros puede jactarse de ser salvo, pues somos la obra maestra de Dios. Él nos creó de nuevo en Cristo Jesús a fin de que hagamos las cosas buenas que preparó para nosotros tiempo atrás. Efesios 2, 1 al 10 me habla de cómo Monchito Arriaga era un santero, cómo él estaba muerto en el pecado, pero Dios hizo una obra en su misericordia, lo salvó por gracia, no para que yo dijera que yo boté los collares, no, Él me buscó primero y me está preparando para que yo haga las cosas buenas que preparó para nosotros tiempo atrás. Antes de la fundación del mundo, Dios te creó con un propósito. Dios te creó con un llamado. Dios te salvó de algo, pero te salvó para algo. Hoy yo te hablo de mi historia y de mi testimonio y de donde Dios me sacó. Pero lo importante no es lo que Él hizo, sino lo que Él está haciendo. Hoy estoy aquí, sigo caminando y sigo creyendo que lo que Él va a hacer en mí es algo mayor. Lo que Él tenía preparado, ¿sabes qué? Dios me separó para que después de mí mi descendencia ame a Cristo, para que después de mí mi descendencia le sirva. Si yo tuve que pagar el precio para que los que vienen detrás de mí conozcan a Cristo, qué bueno que lo hice, porque Él me escogió para hacer la diferencia en toda mi generación. Antes mi voz servía a otro reino. Hoy mi voz anuncia las virtudes de Cristo. Antes hablaba de otras cosas. Hoy predico el evangelio. Hoy, iglesia, te puedo contar, te puedo decir lo que dice Gálatas 2:20. Mi antiguo yo ha sido crucificado con Cristo. Ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí. Así que vivo en este cuerpo terrenal confiando en el Hijo de Dios que me amó y se entregó a sí mismo por mí. Mi historia no terminó cuando salí de la santería y dejé todo. Mi historia comenzó cuando Cristo comenzó a vivir en mí. La gente pudiera decir, ese es el que salió de la santería. Y yo le tengo que decir, no. Ese fue el primer capítulo. Mi verdadero testimonio es este. Cristo tomó una vida perdida. Cristo la perdonó. Cristo la transformó. Cristo la sostuvo. Y todavía sigue escribiendo una historia. Mi historia no habla del poder de las tinieblas. Mi historia habla del poder de la gracia. No fui yo quien encontró a Cristo. Cristo me encontró a mí. La mayor evidencia de mi liberación no fue lo que voté, sino lo que Cristo está construyendo después. Una experiencia puede durar una noche, pero una transformación se evidencia durante toda una vida. Toda historia tiene un pero Dios. Hay algo que contar, no porque mi pasado sea extraordinario, sino porque la gracia de Dios es extraordinaria. Y no importa quién escribió los primeros capítulos de tu historia. No importa quién escribió los primeros capítulos de tu historia. Cuando Cristo toma el lápiz, cuando Cristo toma la pluma, cuando Cristo es quien dice, los primeros capítulos los escribió Satanás, pero ahora los que escribo yo. No sé cuál es tu historia, no sé cuáles son tus primeros capítulos, pero Dios quiere terminar de escribir tu historia. Pero Dios quiere ser quien tome esa pluma y termina de escribir tu historia. Pero Dios quiere hacer una obra en ti. Te pregunto, ¿vas a dejar que haga la obra? Dios siempre quiere. Dios siempre está dispuesto. Dios siempre quiere. Pero por más que Dios quisiera quitarme los 20,000 collares o liberarme, yo tenía que tomar una decisión. Te pregunto,
De repente ya tú eres cristiano. De repente ya te aceptaste a Cristo. Pero hoy te encuentras en un lugar donde estás estancado. Te encuentras en un lugar donde tu historia no florece. Te encuentras en un lugar donde no puedes hablar de lo que Dios ha hecho en ti porque te sientes estancado. Hoy es la noche perfecta para que tú digas: mi vida era así. Y no estoy hablando de antes de Cristo, porque te dije todo lo bonito, pero también te tengo que decir que en mi caminar con Cristo hubo momentos que no fueron tan bonitos. Te conté el testimonio de la película, pero te tengo que decir que hubo momentos donde mi fe menguó. Hubo momentos donde mi fe tambaleó. Hubo momentos donde no quise obedecer. Hubo momentos donde no quise escuchar. Hubo momentos donde Dios, no me importa lo que tú me digas, no te quiero escuchar. Y me puse rebelde muchas o varias veces en medio de todos estos 14 años. Pero Dios sigue escribiendo mi historia porque hay un corazón dispuesto. En esta noche no sé cuál es tu historia. No sé desde dónde o cómo tú llegaste, o desde que estás en Cristo qué te ha hecho menguar tu corazón o qué te ha hecho detenerte. Pero hoy es una noche para que Dios diga: pero Dios cambia tu historia, pero Dios escribe algo nuevo, pero Dios renueva tu fe, pero Dios renueva tu fuerza, pero Dios comienza una obra en ti. No porque Él no la quiera hacer. Dios comienza una obra en ti porque tú decidiste que Él se moviera en tu corazón. Yo te pido que te pongas sobre tus pies. Se me ha ido un poco el tiempo. Discúlpenme, perdónenme. Pero qué triste sería que después de que todo lo que Cristo ha hecho en mí, yo decida claudicar. Qué triste sería que después de que todo lo que Cristo ha hecho en mí, yo decida desobedecer. Qué triste sería de mí, o qué triste sería que un día yo me olvidara de aquel que hizo la obra por mí. Por eso mientras hacía las prédicas, el Espíritu Santo me decía: habla, hijo, habla, porque hay gente que se ha olvidado de mí. Hay gente que tuvo una noche, una experiencia, pero se han quedado en esa experiencia, no han sido transformados. Habla y predica, porque sé que no han sido 14 años fáciles, pero tu corazón ha estado dispuesto a obedecer. Y en esta noche, iglesia, si hoy yo estoy aquí predicando con este privilegio, no es porque yo sea lindo, o porque sea el que hago chistes, o porque sea el calvito, o porque fui el que salí de la santería. No, es porque fui el que decidí obedecer una voz pastoral aquí en la tierra. Y por cuanto he obedecido una voz pastoral, créanme, he visto a Dios obrar a mi favor. Dios me puso en una iglesia donde hay buena palabra. Dios me puso en una iglesia donde hay buena doctrina. Dios me puso en una iglesia donde hay fuego. Dios me puso en una iglesia donde se mueve el Espíritu Santo de Dios. Dios me puso en una iglesia donde lo único que yo tengo que hacer es obedecer y seguir una voz pastoral, y todo el potencial que hay en mí va a explotar. Esa es tu iglesia. Eso es fruto de la vid. Te pido, iglesia, tú también estás sembrado en un terreno fértil. Déjate que te limpien, déjate que te preparen, déjate que hagan la obra en ti, porque esta casa es un semillero de líderes. Esta casa te prepara, esta casa te impulsa, esta casa te lleva, esta casa te levanta, esta casa te impulsa a tu propósito. Quien único lo detienes eres tú. Y hoy te digo, no le pongas más trabas a Dios. No detengas el plan de lo que Dios quiere hacer en tu vida.
Muchos de ustedes es para que ya estuvieran sirviendo, otros para que ya estuvieran creciendo o haciendo otras cosas, pero han decidido detenerse en el camino. Pero Dios hoy viene a hacer algo nuevo, pero Dios hoy viene a mover y a sacar de tu oído el tábano. Hoy Dios viene a sacar la venda de tus ojos. Hoy Dios viene a remover la ofensa de tu corazón para que puedas moverte como Dios quiere que te mueva en esta noche, iglesia. Simplemente ahí donde tú estás, solo tú conoces tu corazón. Si sabes que te has detenido, si sabes que tienes tu corazón dañado, si sabes que tienes una quisquilla, si sabes que estás desobedeciendo, si sabes que estás haciendo rebelde porque lo quieres hacer a tu manera, iglesia, hoy en la noche es para que te rindas a Cristo. Hoy en la noche para que digas: más ya no vivo yo, vive Cristo en mí. Hoy en la noche para que entregues tu alma, tu cuerpo, tu espíritu, a que hagas morir tu carne, tus deseos, para que puedas ver lo que Dios puede hacer en ti. En esta noche, Espíritu Santo, te pido, Dios, redarguye los corazones de aquellos que están fríos. Espíritu Santo, redarguye los corazones de aquellos que se han olvidado de ti. Espíritu Santo, redarguye los corazones de aquellos que se han, Señor, que han decidido ser desobedientes, de aquellos que han decidido, Señor, mantener una ofensa. Señor, el mejor testimonio no fue de dónde me sacaste, el mejor testimonio es a dónde nos vas a llevar. Por eso te pedimos, Espíritu Santo, ayúdanos a mantener nuestro corazón puro. Ayúdanos a mantener nuestro corazón limpio. Espíritu Santo, ayúdanos a hacer de una sola pieza delante de ti. Ayúdanos, Señor, a vivir lo que predicamos. Ayúdanos, Espíritu Santo, a vivir lo que creemos. Espíritu Santo, ayúdanos, Señor, a ser cristianos, Dios, sensibles y cristianos reales, Dios. Señor, toda doble vida, Espíritu Santo, sácala de nuestras vidas. Espíritu Santo, todo aquello que impide que tú completes la buena obra que has comenzado en nosotros, Espíritu Santo, hoy te pedimos perdón. Espíritu Santo, hay una historia que tenemos que contar. Espíritu Santo, hay un llamado. Espíritu Santo, hay un propósito. Espíritu Santo, examina nuestro corazón para poder estar dignos, Señor, y limpios delante de ti. Y que tú puedas usarnos, Señor, para cumplir ese llamado y ese propósito. Espíritu Santo, la buena obra que comenzaste en esta iglesia, la vas a terminar. Espíritu Santo, hoy hablé yo, pero mañana serán ellos. Espíritu Santo, creemos en lo que estás haciendo. Señor, creemos en los miles. Señor, creemos en los miles, Espíritu Santo. Señor, hay una historia que contar, porque tenemos que evangelizar y ganar almas para ti. Espíritu Santo, gracias. 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 Recibe toda la gloria y toda la honra en el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Bendecidos, iglesia. Dios les bendiga. Quédese ahí parado sobre sus pies. Ochito, no te vayas, quédate aquí, pa. Gracias, Espíritu Santo. Por eso los sábados es un día que yo, cuando tengo así la oportunidad, le escribo a mucha gente: te espero mañana, Dios te bendiga, espero que estés bien, te invito mañana. Y a veces yo le escribo así a gente y a veces no me doy cuenta pero Moncho fue parte de eso. Todavía yo recuerdo que que todos los sábados yo le escribía: Moncho, te espero, Moncho. Lo invitaba para los conciertos de Unción Tropical y él me decía: sí, voy a ir. Nunca iba. 20 cosas. Pero también recuerdo el día, todavía no se nos olvida, ese miércoles en la noche que Moncho llegó. Nunca se me olvida. Llegó triste, deprimido.
Y bueno, pues simplemente y llanamente lo que le dije fue: Moncho, bienvenido a la casa del Señor. Y por ahí, 14 años después. Por eso nunca te canses de hablar de las grandezas que Dios hace, porque cada uno de nosotros tenemos una historia que contar. Hay un antes y un después. En mi vida, yo jamás en mi vida, ni por mi mente, pensaba que iba a ser pastor. Jamás. Jamás. Cristiano menos, sé yo. Yo decía que yo iba a ser músico y fui músico y experimenté todo eso. Y yo decía, yo voy a morir así, siendo músico. Jamás en mi vida pensé que luego de que le entregara mi corazón a Cristo, dijiste algo poderoso: Dios redime tus dones, tus talentos y tu propósito. Yo pensaba que mi propósito era que iba a ser músico toda mi vida. Dios redimió eso. Dios redimió mis talentos. Dios redimió los dones que por la cual yo había sido formado. Pero los tenía en el reino equivocado hasta que Cristo llegó. Entonces no es que Dios tenga excepción de personas, sino es que cuando el ser humano abre su corazón y lo deja que entre, como dijo Monchito, yo me rindo, porque el testimonio de él no fue que botó los collares. El testimonio de él es que se ha mantenido en Cristo. Ese es el testimonio. Que ahora tiene una familia, que tiene 2 hijos. Ese es el testimonio. Que se tiene que mantener firme. Ese es el testimonio. Por eso, Monchito, yo te bendigo en el nombre de Jesús. Y claro que un cerco de espinas sobre ti, sobre tu casa, sobre tu esposa, sobre tus hijos, en el nombre de Jesús. Y sé lo que Dios tiene para ti y para tu casa. Es mucho más grande de lo que ustedes piensan. Ustedes son una familia sacerdotal, una familia ministerial. Y dijiste algo dentro de tu testimonio, que Dios tiene los tiempos separados y específicos. Él conoce los tiempos. Y se aproximan unos tiempos muy gloriosos para ti, para tu casa, para tu esposa, para tus hijos. La obra que Dios comenzó en ti, en tu familia, todavía le falta. Hay capítulos que van a continuar. El puño de Dios, el dedo de Dios, el bolígrafo de Dios todavía no se le ha acabado la tinta. Todavía hay páginas que van a escribirse. En el nombre de Jesús te cubro con la sangre de Cristo. Ningún alma forjada prosperará en contra tuya, ni de tu familia, ni de tus hijos, en el nombre de Jesús. Naciste, fuiste creado para ser rey y sacerdote como lo eres. Cosas mayores te esperan en el nombre de Jesús. Tu presencia es mejor. Tu presencia es mejor. Tu presencia es mejor. Diga que la vida. Tu presencia es mejor. Tu presencia es mejor. Espíritu Santo, gracias. Aunque existan los amores, los regalos y los dones, los abrazos, descubrí que es lo mejor. Aunque existan los amores, alguien puede levantar su mano y adorar a papi. Aleluya. Los abrazos, descubrí que es lo mejor. Aunque existan los amores, los regalos y los dones, los abrazos, descubrí. Nunca te rindas de lo que Dios puede hacer en tu familia. Nunca te rindas de lo que Dios puede hacer con tus hijos. Nunca te rindas de lo que Dios es capaz de hacer. Tu presencia
Aleluya. Tu presencia es mejor. Tu presencia es mejor. Padre, gracias, Espíritu Santo, gracias. Hay algo que contar. Si hay alguien en esta noche que quiera reconciliarse con el Señor, entregarle su vida a Cristo, esta es la noche y el momento. Esas jóvenes que vinieron, las dos conocen a Cristo, le han entregado su vida al Señor. La que está al lado, la que está vestida de color negro, ¿quieres aceptar a Cristo hoy como tu Salvador? No, hoy no. Ok, está bien. ¿Viste? Eso es bueno. Ella puede decir que sí o puede decir que no. Ahora, yo sé que hay algo que te ha ministrado hoy. Y yo sé que esa fuerza que no te deja decir que sí, Dios la va a convertir en un hambre. Y aunque tú pienses que Dios no puede cambiar la situación, aunque Dios es real, tú me permites orar por ti. Eso es. Pastora María, móntele la mano y ore por ella. Ore por ella. Ahora, el mejor milagro y la mejor bendición es que tú le entregues esto que está aquí a Él. De lo demás Dios se encarga. Pastora María, llévela en oración y que repita con usted. Tu presencia es mejor. Tu presencia es mejor. Tu presencia es mejor. Yo siento a papi esta noche. Muchito, aquí hay una presencia de Dios tan linda. Tu presencia es mejor. Tu presencia es mejor que la vida, Señor. Aunque existan los amores, los regalos y los dones, los abrazos, los aplausos, descubrí que es lo mejor. Aunque existan los amores, los regalos y los dones, Dios mío, los abrazos, los Juan, abrazos, Jacob está en la palma de Jehová. los amores, Jacob está en la palma de Jehová. los abrazos, los Jacob abrazos, está en la palma de papi. aunque existan los amores, los regalos y los dones, los abrazos, los aplausos, descubrí que es lo mejor. Aunque existan los amores, los regalos y los dones, los abrazos, los aplausos, descubrí que es lo mejor. Están los amores, los regalos y los dones, los abrazos, los aplausos, descubrí que es lo mejor. Tu presencia es mejor, tu presencia es mejor. Padre, te adoramos y te damos toda la gloria a ti. Gracias, Espíritu Santo. Lo animo para que antes del sábado usted le siga escribiendo a alguien. Y el domingo usted le diga: te voy a buscar, acompáñame para que llegue a la casa del Señor. Amén. Que Jehová te bendiga, Jehová te guarde, haga resplandecer su rostro sobre ti, tenga de ti misericordia y ponga en ti paz. Padre, guárdanos en el camino, con bien llegamos aquí, con bien llegamos hasta nuestros hogares. Que la paz, la gracia y el amor del Espíritu Santo esté contigo en el nombre